buena jornada. Para mí es un placer estar acá presentando el nuevo libro de José Luis Esper, a quien le agradezco su invitación, y a la Fundación Federalismo y Libertad, que ha organizado esta presentación. Hubiera querido utilizar una metodología tecnológica mejor usando un holograma, pero todavía no he llegado a esa frontera, así que estamos un pasito atrás, digamos. Conocí a José Luis Esper hace muchos años, cuando él vino a Tucumán para hacer la especialización de estadística aplicada que dirigía el doctor Raúl Pedro Menz, y yo dictaba uno de los cursos de econometría en esa especialización. Y a lo largo de los 2 años que él estuvo en Tucumán, pudo conocerlo muy bien, su interés, capacidad y su gran esfuerzo e interés. Desde ese momento hemos mantenido una larga amistad. Cuando él volvió a Buenos Aires, también en mis visitas, tuvimos varias reuniones cuando él estaba trabajando en la consultora econométrica, y luego cuando él ya trabajó por su cuenta, y también en algunas oportunidades que él participaba de la discusión pública de algunos temas de la economía argentina. Es muy interesante, para mí fue un gran honor haber participado del jurado de la tesis doctoral que recientemente, se aprobó más o menos en abril del año pasado, participar activamente en todo su trabajo. Esta tesis es el núcleo principal del libro, que trata sobre la política comercial en la Argentina y sus efectos en los salarios. Pude interactuar mucho con el director de su tesis y los otros miembros del jurado en diversas reuniones, y con José Luis, quien en forma muy rápida y efectiva hacía frente a todos los comentarios. Me impresionó mucho el esfuerzo en un tema bastante difícil. La política comercial, antes había participado un poco en las discusiones sobre tarifas, uniones aduaneras, distintos efectos del comercio sobre la economía. Luego se fue desarrollando el área de economía internacional, prestando atención a otros temas, y en los últimos años se reavivó, especialmente por la entrada en forma macro de China al mercado internacional. Entonces, muchos países, economistas de muchos países, revisaron muchos de los efectos que antes se estudiaba y se dejaron por un tiempo, y ahora se revitalizó conjuntamente, interactuando con nuevas bases de datos detalladas que podían contestar algunas preguntas. Una de esas preguntas es el efecto de la política comercial en los salarios, que es la que toma José Luis como tema básico en su libro. Para hacer ello, él hizo un gran esfuerzo empírico de juntar 2 bases grandes de datos, que son la parte de tarifas y otras restricciones comerciales, con la de salario, que se
En el caso argentino se obtiene a través de la encuesta de hogares. Entonces, tratando de comparar, en el caso de tarifa clasificada por industria y producto, tratando de aparear un poco el dato de los trabajadores con datos menos desagregados que el caso de las tarifas, pero tratando de que sea consistente y homogénea la comparación. Eso lo acompaña luego con un estudio econométrico para detectar el efecto que tienen las tarifas en los salarios. Este es un tema muy importante en el área de economía internacional. Claro. Le agrega, además de buscar los efectos del promedio de tarifa, le agrega el ingrediente de la variabilidad de las tarifas por sectores económicos y qué efecto podía tener eso en los salarios. Este tema de variabilidad es un tema que últimamente se está estudiando con gran intensidad e incluso ampliando un poco la base de datos que permite analizar no solo por producto en otros casos, sino por regiones y por subregiones dentro de un país, lo que lo hace bien importante, porque a veces uno cuando estudia los efectos hace supuestos como si fueran comunes para distintas partes, distintos productos, y es bueno ver ese efecto. La variabilidad es algo que está tomando mucho peso porque antes se la tomaba únicamente como una visión estadística, nada más del mismo concepto, pero hoy no. Hoy es un aspecto muy importante. No solo los promedios tienen efectos sobre lo que uno actúa, sino la variabilidad que da una medida a veces de incertidumbre y a veces de desconocimiento. Mayor variabilidad significa, para el que toma decisiones, mayor desconocimiento. Esta clasificación que hizo José Luis es muy interesante y va a permitir estudios mucho más detallados de la política comercial en la Argentina y ampliar otros horizontes, por ejemplo, como el tema de hoy muy relevante en el caso de Argentina, son qué va a pasar con los acuerdos comerciales de Argentina. Parece que están siendo sujetos a distintos análisis y propuestas, como el caso del Mercosur, que es muy relevante para el caso argentino. Bueno, fue muy agradable para mí, como había manifestado, compartir con el director, con los miembros del jurado, esta tesis para la Universidad del SEMA, que hace que José Luis llegue a otra etapa incesante él, a pesar de combinarla con otras actividades que complican a veces el área de trabajo académico. Ha sido interesante como miembro del jurado tener un tesista como José Luis, que está tan activo en diversas actividades, especialmente de política en la Argentina. Entonces, no es común en la dirección de estos trabajos enfrentarse con un candidato de esta índole. Entonces uno interactúa mucho, la discusión se hace fuerte, se hace muy activa y se aprende, creo que de los dos lados. Yo he aprendido mucho, espero que haya ayudado a José Luis en este proceso y estoy muy contento que lo haya terminado y él sigue muy activo, así que ya son muchos años, digamos, de interacción con él. Me alegra de que haya logrado esta graduación del doctorado de la Universidad del SEMA, que es
muy importante, la Universidad del SEMA, muy prestigiosa, que tiene unos grandes antecedentes en los estudios macroeconómicos, tiene un conjunto de profesores muy importante, así que bueno, me alegro de haber participado de este proceso y le deseo mucha suerte y muchos saludos a todos los presentes. Les pido perdón de no estar presente en forma real, pero bueno, uno tiene constantemente estar decidiendo entre lograr preservar, digamos, ciertas reglas cuando hay este tipo de pandemia, pero bueno, creo que la informática nos ha provisto de muchos mecanismos como para que no nos limite tanto los contactos. Que tengan una muy buena jornada.